esta mañana, como todos los miércoles, a Efraín Martínez Figueroa en mi querida Navojoa, Sonora. Él es analista, estratega político, para que nos hable sin censura de las últimas noticias políticas en México, en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en México, en donde vamos rumbo al proceso electoral. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente, Toño, Ricardo y todos los paisanos allá en Estados Unidos. Oye, pues se empieza a poner turbia la cosa en México, ahora con el arresto domiciliario que se le permite a Elbaester Gordillo. Horas antes se anuncia la alianza del PANAL, el partido Nueva Alianza, con el Verde y el PRI. Dame tu opinión acerca de estas extrañas coincidencias, nótese mi sarcasmo. Vicente, creo que esto es un caso que era muy probable que se presentara en este escenario de cercano al proceso electoral. ¿Por qué la salida de Elbaester Gordillo? Yo te voy a dar el punto de vista político. Las cuestiones jurídicas las vamos a hacer a un lado. El punto de vista político es, se acerca el proceso electoral 2018, ella es quien creó el partido Nueva Alianza, que estaba conformada en esencia por los maestros del país, principalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ella dirigió durante muchos años. Y creo que esto es un acuerdo para que el Partido Nueva Alianza apoye y se coaligue con el Partido Revolucionario Institucional. Ya se logró eso, ya está coaligado, ya está registrada esa coalición, esa alianza política electoral. Pero hay un tema que está en el aire y que es interesante que lo analicemos. ¿Realmente los maestros van a apoyar al Partido Revolucionario Institucional en las próximas elecciones, en la próxima jornada electoral? Dudo al respecto, porque yo aproximadamente calculo de una manera bruta, estimo que aproximadamente más del 90% de los maestros no están con el Partido Revolucionario Institucional. Ellos están volteando a ver a Morena, están volteando a ver a Andrés Manuel López Obrador por una simple y sencilla razón. Se sienten lastimados por la reforma educativa que fue aprobada, estas partes de las reformas estructurales durante esta administración, y que más que una reforma educativa es una reforma en el sentido laboral y que afecta directa o indirectamente o implícitamente los derechos laborales de todos los trabajadores del país. En otros temas, dice José Antonio Meade que hay que hacer antidoping, pruebas mentales a los candidatos, es lo que propone el precandidato del PRI. ¿Al electorado, al mexicano de a pie, le interesa esto de las pruebas del antidoping y de las pruebas mentales? Te voy a dar el análisis al respecto. Creo que los estrategas políticos de José Antonio Meade se están equivocando y más que ayudarlo, lo están debilitando. Ellos van en el sentido de tratar de mostrar o demostrar que Andrés Manuel López Obrador no se encuentra bien de salud, porque saben que él tuvo un problema del corazón hace algunos años y ellos van a tratar de potencializar eso. La realidad es que todo lo que han estado haciendo los estrategas políticos del PRI han fortalecido a Andrés Manuel López Obrador. Y te voy a poner el ejemplo. Cuando se critican lo del señor Otingo, fortaleció a Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que esperaban sus estrategas. Cuando echaron a andar toda la maquinaria de los medios de comunicación oficiales para tratar de desenfocar y desvirtuar la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador, que iba en otro sentido, no en el sentido que estuvieron informando los medios de comunicación, él se refería, y lo dijo claramente en sus propuestas, se refiere a la amnistía a los pequeños infractores con rehabilitación. Jamás habló él sobre la cuestión del narcotráfico, la amnistía del narcotráfico, que eso lo explotaron los adversarios en contra de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco les funcionó. Ahora también el otro concepto que manejó Andrés Manuel López Obrador de lo de los pirurris, ahora fresas, tampoco les funcionó a los estrategas políticos adversarios. Es decir, se ha ido fortaleciendo Andrés Manuel López Obrador y es claro porque en la última encuesta de parametría a nivel nacional sobre las preferencias electorales, Morena como partido, con el Partido del Trabajo, trae alrededor del 42% de las preferencias electorales.
¿Qué tanto le puede afectar a Andrés Manuel López Obrador, a esta alianza, la crítica dentro de Morena por la alianza Partido Encuentro Social, un partido conservador? Algunos lo señalan de ultraderecha, aunque Andrés Manuel dice que no es de ultraderecha. ¿Qué tanto le puede afectar esta, entre comillas, rebelión de muchos de Morena por esta alianza, Efraín? Y si no resulta también peligroso para el propio Andrés Manuel López Obrador. Mira, ha sido un señalamiento constante y lo han tratado de explotar los adversarios también ese asunto. En realidad el Partido Encuentro Social, sus orígenes se lo atribuyen, y esto es muy significativo, se lo atribuyen a que uno de los fundadores e impulsores de ese partido es curiosamente Osorio Chong, el actual secretario de Gobernación. Y en términos de política, de electorado, en cuestión de mercadotecnia política, hay que considerar que el Partido Encuentro Social es un partido que ha tenido mucho vínculo con la religión, principalmente con los cristianos, ¿sí? Entonces, es un segmento que ha ido creciendo, los cristianos, es un segmento que ha ido creciendo exponencialmente, va al auge en todo el sureste mexicano, el sur y sureste Efraín, mexicano. Perdón que te interrumpa, pero ya soy muy mal pensado y a veces me vienen estas ideas maquiavélicas. ¿No será también, desde el punto de vista polémico, esta forma de pagar de Miguel Ángel Osorio Chong o los cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong, la humillación o el desaire que le hicieron en el PRI? Que muchos, a pesar de que las encuestas le daban a él como una ventaja, lo desecharon por poner a José Antonio Meade, o es muy arriesgado entrarle por ese rumbo. Mira, eso no se descarta. En política como en el amor, todo puede suceder. Todo, absolutamente todo. Y dentro de la lógica política, pues pudiera ser ese el escenario en el que el grupo de Osorio Chong, o el mismo propio Osorio Chong, en un desacuerdo con el grupo compacto de Peña Nieto, pudiera haber tomado una decisión de apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Eso lo sabremos con el tiempo, porque es muy fácil. Si a Osorio Chong lo remueven de su cargo como secretario de Gobernación antes de las elecciones, significa, sin duda alguna, que efectivamente hubo ese apoyo de parte de él directamente o a través de su grupo indirectamente. Pero eso el tiempo nos lo dirá. Por lo pronto, lo que está haciendo Andrés Manuel es una estrategia política electoral de coalición de partidos, de segmentación con el electorado que tiene que ver con el sur y sureste mexicano. Es Andrés Manuel López Obrador, creo que lo propuse hace unos días aquí en Sin Censura, es Andrés Manuel López Obrador el que está dictando la agenda política, le guste o no le guste a los priistas, a los panistas, a los perredistas. ¿Es Andrés Manuel López Obrador el que está dictando los temas? Cuando hacemos un análisis de quién trae la agenda de los candidatos, y desde la etapa de aspirantes hasta ahorita ya de precandidatos, no me queda la menor duda de que Andrés Manuel marca la agenda política y electoral del país. No hay duda al respecto. Qué bueno que lo mencionas, porque seguramente Andrés Manuel López Obrador le va a dar duro a este tema que destapa el periódico Reforma. Yo no entiendo, y qué bueno que mencionas a los estrategas, a los analistas, a los que están detrás de la precampaña de Meade. Yo no entiendo cómo le siguen apostando a la lucha contra la corrupción, al tema de el honesto de José Antonio Meade, cuando se les cae a pedazos. El periódico Reforma ayer publicó en portada, en su primera plana, cómo presuntamente Hacienda trianguló con gobiernos priistas como el de César Duarte en Chihuahua, Egidio Torres Cantú de Tamaulipas y Javier Duarte de Veracruz, la triangulación de millones, cientos de millones de pesos para apoyar campañas políticas en lugares en donde no gobernaba el PRI. A pesar de la negación, a pesar de que rechacen las acusaciones, pues pareciera que
se cae de la mata, que cualquier ciudadano con una pizquita de inteligencia y conciencia diría, pues no más de esto, y no puede haber un discurso en otro sentido del PRI que hable de lucha contra la corrupción, de honestidad, cuando hay esta situación sobre la mesa, Efraín. Mira, es algo bien importante lo que acabas de tratar. El eje central del combate a la corrupción y la impunidad por el PRI, como propuesta principal que lo anunció Meade, pues va contra natura del origen del partido y del ejercicio en el poder de ese partido político, y principalmente en este sexenio y en los últimos y previo a este sexenio, dentro de gobernaturas, dentro de presidencias municipales, diputados locales, federales, senadurías, etcétera, etcétera. La corrupción ha estado muy presente en la marca PRI, y eso ya lo tiene, los mexicanos están muy conscientes de que en cuanto a corrupción, aunque metan a la cárcel a X gobernadores, difícilmente van a poder cambiar ya la mentalidad de los mexicanos en cuanto a la percepción que tienen sobre ese partido político. Y este tema lo habíamos tratado previamente en otros de tus programas. Los estrategas políticos de Meade andan completamente desorientados, porque ese no es el tema que ellos pueden explotar en este momento, cuando ese partido está severamente señalado. Incluso quiero resaltar que el día que se anunció el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Bloomberg, FT y, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial dieron su visto bueno a la integración del gabinete, precisamente porque son personas o integrantes transparentes en comparación con lo que han presentado o los integrantes que se están incluyendo en los equipos de trabajo de los demás candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que has leído de las últimas encuestas? Sigue arriba Andrés Manuel López Obrador con una clara ventaja, y me refiero a las encuestas serias, no a las de Joaquín López Dóriga y a las de Pepe Cárdenas, no, a las encuestas serias. Sí, y te voy a dar un dato interesante. Por ejemplo, Parametría acaba de sacar una encuesta muy interesante, muy relevante, datos duros. En la preferencia efectiva, actualmente, según Parametría, una encuesta que que ha sido recientemente aplicada, el Morena y el Partido del Trabajo y Encuentro Social traen 42% de preferencia efectiva, contra un 32% de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y contra 26% del PRI, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. Pero aquí lo interesante es que en un solo mes, de noviembre 17 a diciembre 17, Morena como partido, como marca, subió de 38% a 42%. Es por eso que te comentaba que todos los ataques y la estrategia ofensiva que han traído los adversarios en contra de Andrés Manuel López Obrador ha sido nula y no ha sido efectiva, sino todo lo contrario, lo están fortaleciendo. Ya cuando mides en esta encuesta de Parametría, si hoy fuera la elección para presidente de la República y los únicos candidatos fueran Ricardo Anaya de la Alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, José Antonio Meade en la Alianza PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, Andrés Manuel López Obrador de la Alianza Morena, PT, Encuentro Social, Margarita Zavala como independiente y Jaime Rodríguez Calderón también como independiente, el Bronco, ¿por cuál partido candidato votaría usted? Y la respuesta es la siguiente: 31% votaría por Andrés Manuel López Obrador, un 20% por José Antonio Meade y un 19% por Ricardo Anaya. Por Margarita Zavala como independiente, el electorado la prefería con un 10%, y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, obtendría solamente el 2%. Hay un 11% que dice que ninguno, un 6% no sabe y 1% no contesta. Esos son los resultados de la última encuesta de Parametría que se llevó a cabo del 14 al 17 de diciembre del 2017. De los últimos temas para analizar el día de hoy, mi querido Efraín, estamos platicando en vivo y en directo vía Skype aquí en Sin Censura con Efraín Martínez Figueroa, hasta Navojoa, Sonora, estratega, analista político. ¿Qué pasa con la precampaña de Ricardo Anaya? Pareciera que no prendió.
un puñado de personas lo acompañaron en Querétaro, comparado al músculo que mostró José Antonio Meade en Chiapas, comparado a lo que arrastra normalmente Andrés Manuel López Obrador, y pareciera que Ricardo Anaya o es una estrategia o de plano pues no se ve por dónde. He analizado dos situaciones ahí. La primera tiene que ver con una gran división que existe en el Partido Acción Nacional y que no trae el acompañamiento con el candidato. La otra tiene que ver posiblemente o probablemente con una estrategia de tratar de venderlo más como persona que como marca Partido Acción Nacional, y vender a Ricardo Anaya como un ciudadano. Esa puede ser una estrategia que estén manejando sus asesores políticos, pero desde el análisis político vemos que el Partido Acción Nacional inicia una campaña, una precandidatura, un proceso de precandidatura electoral muy dividido, plenamente dividido, y eso lo podemos percibir en el efecto de aceptación o no aceptación de Ricardo Anaya con la ciudadanía. Para cerrar, escuchaba un analista político decir: hay tal encabronamiento de la gente, hay tal desilusión, hay tal molestia, tal crispación social después de los 12 años del PRI y lo que se está viviendo con Peña Nieto, que Andrés Manuel tiene más posibilidades de ganar que ni los dos procesos pasados, porque la gente está dispuesta a escuchar lo que sea, a ver lo que sea de Andrés Manuel López Obrador, y le queda cada vez más claro a la ciudadanía que vale más apostarle a López Obrador e intentar ese cambio que seguirle apostando a lo que ya vimos que no funciona. ¿Tú también lo percibes de esa manera, Efraín? Coincido, y lo hemos planteado en varios programas anteriores. Primero, Andrés Manuel es el candidato antisistema, es el candidato del cambio, es el candidato que le está dando esperanza al pueblo, a la ciudadanía, al electorado. Por el otro lado, vemos a un Meade y a un Ricardo Anaya que pertenecen al grupos de poder más agregados en el sistema político mexicano, y que pertenece al PRI y al PAN, el famoso PRIAN, que tanto lo ha configurado ese concepto Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está, y ese es el concepto del sistema político que traen ellos, la continuidad. Están los grupos de poder, a ellos le van a apostar, Vicente, le van a apostar a la estructura, al financiamiento, le van a apostar a la compra y coacción de voto. No hay duda. Sin embargo, Andrés Manuel trae a su favor el hartazgo social, el voto de castigo y el voto antisistema. Esas son las grandes fortalezas en este escenario y este contexto, coyuntura nacional que se está presentando a lo largo y ancho de nuestro país, México. Y si bien es cierto, muchos lo critican porque dicen que es el eterno candidato, que de qué vive Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años, creo que los estrategas, tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade, de los contrincantes, los oponentes de Andrés Manuel López Obrador, se están equivocando, porque desde mi perspectiva, y mira, tú eres el estratega, tú eres el experto, tú eres el analista, ese es uno de los fuertes de Andrés Manuel López Obrador, su constancia, su congruencia y su discurso, que sigue siendo el mismo, el de duro contra la corrupción, el de vamos a sacar la mafia del poder. Y creo que entre más los oponentes de Andrés Manuel López Obrador sigan taladrando eso, le va a beneficiar en lugar de perjudicar, desde mi perspectiva, digo. Coincido contigo, como estratega político en una campaña electoral, cuando un candidato su perfil está muy fortalecido, muy consensuado por el electorado, donde hay una preferencia muy clara, el que apliquen los adversarios una estrategia ofensiva más que debilitar al candidato fuerte, lo fortalecen, le consolidan su triunfo electoral. Y
creo que sí, efectivamente se están equivocando los asesores políticos y estrategas políticos, tanto de José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Y déjame decirte algo bien, hasta qué grado están los errores y los desaciertos de los asesores de José Antonio Meade. No van a nombrar coordinador general de la campaña al secretario de Educación, se integra al equipo, es noticia que ya salió en días anteriores. El hombre que ha estado frente a la Secretaría de Educación, donde los maestros están inconformes, coordinador general de la campaña de Meade. Ya sabrás cómo le va a ir en la campaña electoral. Oye, no, y no solamente eso, Erubiel Ávila, que va a ser el vicecoordinador, como si hubiera dejado muy bien el Estado de México, se están poniendo de pechito. Pareciera que hasta estuviera negociada la presidencia de la República por los desaciertos y errores que están cometiendo tanto el PRI como el Partido Acción Nacional. Oye, quiero comentarte, mi querido Efraín, para que vayas haciendo planes si es que tienes la oportunidad. El 1 de marzo cada vez toma más fuerza y más forma esta idea de un servidor, algunos empresarios, algunos activistas, del 1 de marzo organizar un foro en un descuido y hasta nacional de migrantes rumbo al proceso electoral 2018 en México. El 1 de marzo sería aquí en Chicago, y entre los personajes que ya me confirmaron, el padre Alejandro Solalinde estaría presente en este foro. Ojalá que puedas, me encantaría que vinieras como mi invitado, porque creo que el tema del voto de los mexicanos desde el exterior es un tema poco analizado, pero que terminaría siendo importante si lo movemos de la manera correcta y la gente se compromete como en algún momento se comprometió en aquella elección del 2000 cuando Vicente Fox logró la alternancia y que ya sabemos toda la historia, terminó siendo un fiasco, pero fue el migrante el que se activó, y con llamadas, ahora puede ser con votos. Creo que puede ser un foro muy interesante, mi querido Efraín. Muchas gracias por la invitación. Cuenta con mi presencia. Con mucho gusto me gustaría participar en ese foro y hablar hacer un análisis profundo sobre lo que está sucediendo en México y hacia dónde vamos nosotros los mexicanos en este proceso democrático. Por lo pronto nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles, y como ya el próximo miércoles es después de Navidad, espero que te la pases muy bien con la familia. Disfruta tú que estás ahí en el pueblo, en el rancho, en la ciudad, y que bueno, que sigan los éxitos y quedemos al pendiente. Yo eternamente agradecido por tus opiniones y tu análisis, Efraín. No, muchas gracias. Es un honor participar en un medio de comunicación y con un periodista de altura, y un medio que siempre se ha distinguido por una gran objetividad e imparcialidad, que son un ejemplo y una piedra angular como ejercicio periodístico, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Los felicito a todo tu equipo y es un honor estar participando y colaborando con todos ustedes. Gracias, don Efraín Martínez Figueroa, desde Navojoa, Sonora, estratega, analista político, hablando sin censura de estos temas. Como en otros lados no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque hay muchos medios chayoteros, porque hay muchos analistas pagados, porque hay muchos comentaristas que tienen intereses, amistades y ganas, quieren hueso. Así que, ¿qué le parece lo que hacemos